Y regresamos con el invitado de nuestra jornada, un hombre que está visitando desde este jueves la región de los lagos y que estuvo a cargo de la presidencia de la República de nuestro país entre el año 2000 y 2006. Nos referimos a Ricardo Lagos, expresidente de la República y hoy día hombre que también está pensando en regresar justamente a la presidencia de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Por qué justamente usted, que en algún momento había manifestado que ya no quería volver a estas lides, decide involucrarse y decir y aceptar una candidatura? ¿Cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es una sensación que a lo mejor uno puede aportar en este momento de una crisis tan profunda de credibilidad de las instituciones políticas, de los dirigentes, donde todos estamos involucrados en una u otra forma, donde todos estamos cuestionados, donde la ciudadanía repudia con razón los casos de corrupción que se han visto, pero también repudia una sensación de abandono ante casos de colusiones u otras del sector privado. ¿Y a quién se reclama? De desamparo. Entonces, mucha gente me planteó que por qué no volvía. Yo le decía las razones a las cuales tú te referías. Y al final tuve una sensación de, ¿es justo lo que estoy haciendo? Yo sabía lo que mi familia quería, que no era precisamente lo que estoy haciendo hoy día. Pero al final uno quiere a Chile, quiere a su gente. Si hay algo que me ha dado agrado en estos tiempos que he estado recorriendo el país, gente especialmente muy humilde, que se acercan con alegría, con cariño. Una vez sí te reconozco, en Punta Arenas, estaba esperando el semáforo para cruzar la calle y una señora me gritó desde un auto: ¿y usted por qué nos abandonó, señor? Me dejó incómodo ese grito de esa señora. Y bueno, estoy en esto, y hice una declaración diciendo: si puedo aportar a un reencuentro, a recuperar confianza entre los chilenos, no me quiero restar. Ahora, tal vez estoy en esto para quedarme con la conciencia tranquila. ¿Eso lo siente más como un desafío moral, el tener que aceptar esta opción de ir y arriesgarse justamente a críticas, a un poco lo que ha ocurrido? Claro, pero por eso dije yo en esa misma declaración: perder en democracia no es ningún demérito. Entonces, no ese es el tema. El tema es si sirvo para algo o no. Si puedo ayudar a concordar voluntades, pasar este momento difícil, recuperar la confianza en Chile, si es posible avanzar y volver a crecer económicamente de una manera más justa, más ecuánime, pero crecer de nuevo. Cuando un país crece un 2%, no alcanza a satisfacer las demandas que en ese año se están presentando. Entonces, y esa sensación de muchos que este país, en la forma que está creciendo, no les llega. Vengo de una reunión ahora donde el alcalde convocó a un grupo de personeros de la sociedad civil. Y un señor me preguntó precisamente esto, lo de las capas medias, que siente que las capas medias están siendo dejados de lado. Y tiene que ver fundamentalmente porque, bueno, ven que hay a lo mejor otros sectores de la sociedad que les va un poquito mejor. Esos son los temas. En el fondo hay un cariño a Chile. Y, bueno, ojalá se sirva para algo. ¿Pero qué siente cuando, por ejemplo, políticos como Ignacio Walker dicen la candidatura de Lagos no prendió? Bueno, porque usted en las encuestas está en torno al 5, la última de Marx 7%. Sí, bueno, mire, mi única observación frente a eso es un antecedente importante que alguien de la jerarquía de Walker lo diga, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que hacerme meditar. Fue mi canciller, ¿no? O sea, tenemos una relación de amistad y no tengo por qué dudar de la buena fe con que lo dice. Y eso tengo que evaluarlo con los otros miles que te dicen no se retire, ¿verdad? Pero entonces, el tema no es ese. El tema es si estoy siendo útil o no en lo que estoy haciendo. Eso yo diría que es. Y lo que quiero hacer, sí, porque eso sí creo firmemente, una elección presidencial, como cualquier elección, pero especialmente la presidencial, es una oportunidad de plasmar ideas,
¿Qué sueño de país tiene este señor que postula ser presidente? ¿Qué está pensando para el futuro? ¿Qué propuestas quiere concretas de ese futuro que quiere y lo trae al presente y es lo que quiere hacer? De manera que hay una mirada larga en el programa concreto que se quiere implementar en 4 años, que pasan muy rápido. ¿Y siente que esas propuestas no han estado sobre la mesa? No, pues no están. ¿Usted ha escuchado propuestas a los candidatos? Bueno, yo saqué un pequeño librito ahí, en vez del pesimismo, en que planteo cómo volvemos a crecer, por qué la necesidad de un fondo de infraestructura a partir de la riqueza que ya hemos creado en el país. Planteo que ese fondo de infraestructura nos da la independencia para poder hacer una cantidad enorme de obras y que nos colocan y nos hacen dar un salto como país. Ahora, esa es tarea de 15, de 20 años. Ese fondo, que lo crea hoy, tiene que tener esa preeminencia en el tiempo de manera de poder llevar las cosas a cabo. Tal vez producto de la experiencia, de muchas cosas que planteé después no se continuaron y en consecuencia la gente me la sigue cobrando y con toda razón, ¿no? Pero me parece que tiene que haber una mirada y yo digo, mire, si estamos de acuerdo en esta mirada larga, es más fácil entonces consensuar un consenso en torno a eso, porque así se construyó Chile. Claro. Pero siente que ¿Cómo llegó el tren a Puerto Montt? Partió con Manuel Montt en 1857 y llegó en 1915. O sea, durante 65 años los chilenos pensaron que el tren tenía que seguir al sur. Cambiaron los gobiernos, hubo una revolución con Balmaceda, hubo la guerra civil de Balmaceda, hubo la guerra con España primero y después con Perú y Bolivia, y el tren seguía al sur. Claro, ahí había una visión de país. Y era una manera de conectarse y claro. Y viaducto el de por medio. Claro, y ahora claro, ¿qué le digo? Pero este país ha ido cambiando. Claro, enormemente, pues. Y sin duda que cambió mucho también de cuando usted fue presidente. Ah, por supuesto. Y a propósito del mismo tren, usted el año 2005 inauguró el tren acá en Puerto Montt. Por supuesto, estuvimos hablando ahora recién con un periódico. Se inauguró, yo me acuerdo de haber venido en ese tren inaugural entre Osorno y Puerto Montt, donde se hicieron ceremonias prácticamente en todos los poblados. Pero el tren, Ricardo Lagos, duró 6 meses. Sí. ¿Qué pasó? ¿Eso no fue un error? No, ¿cómo hacer un error? El error fue no continuar. Perdona que lo diga así. O sea, a lo mejor habría sido igual un error y nadie viajaba en el tren. Eso no se logró ver todavía. No, pero ¿verdad? Fue porque las máquinas se echaban a perder, digamos. Porque sí, las máquinas se echaban a perder porque no se trajeron las máquinas nuevas. O sea, ¿eso no era responsabilidad justamente de su gestión? Es decir, la responsabilidad fue que no se aprobó el plan trienal, pues. O sea, no quiero volver atrás en la historia, ¿verdad? Pero a propósito que usted mismo tocó el tema de la historia y del tren, y el tren, claro, nace en esa época en el gobierno de Montt, pero acá en Puerto Montt termina en 2005. Justamente 6 meses después que se inaugura. No termina en 2005. Ya había terminado mucho antes. Yo traté de restablecerlo, que es distinto. Y ahora bueno, vengo de la municipalidad, donde el alcalde me ha dicho que quiere hacer el buscarril entre Alerce y acá, que son 7 kilómetros. Menos mal. Que hay ideas nuevas, hay cosas sobre la... Pero claro, lo lógico sería algo de más envergadura, a lo menos entre Osorno y Puerto Montt. ¿Cuántos buses salen de mañana temprano abigarrados de gente de Osorno a trabajar acá a Puerto Montt? Muchos, evidentemente, mucha gente que viceversa trabajan en ambas ciudades y se moviliza en ambas ciudades. Claro. Entonces, pero en fin... Pero ¿no siente que estos temas son precisamente que quedaron ahí en algún momento luego de su presidencia? A ver, había una mirada larga como el puente de Chacao, ¿verdad? Mire usted, pues perdimos cuánto tiempo. Claro. Usted lo anunció y lo bajó la presidenta Bachelet. El ministro, seamos francos, digamos que fue el ministro. Pero los ministros dependen de los presidentes. O los ministros de Hacienda. Ahora, justamente, y respecto a aquello, usted hablaba recién de la situación que está viviendo el país. ¿Cuáles, a su juicio, son los grandes errores de esta administración? Porque usted dice hay que enmendar el rumbo, el país está pasando por una crisis, estamos creciendo menos del 2%. Para decir que estas reformas deben terminar porque estas reformas hay que hacerlas, hay fuera de discusión. Estas reformas hay que hacerlas y ese es el tema, ¿verdad? No se trata de eso, hay que hacer estas reformas y hacerlas bien, gestionarlas bien. Ojalá se puedan terminar en el actual periodo legislativo, si no quedarán para el próximo. Y usted, de las 3 reformas, de las 3 principales reformas que ha hecho esta administración, a su juicio, ¿cuál es la más relevante? Bueno, la educacional, por cierto, es la más compleja,
la más relevante. Hubo un gran avance en el estatuto de la profesión docente. Ese va a ser un gran salto, pero es un gran salto bien caro, 2.500, 2.400 millones de dólares en régimen. Pero eso va a permitir tener profesores de más calidad, va a permitir que se puedan evaluar la gestión de los profesores y en consecuencia tener un mejor resultado con los jóvenes, que es lo que se busca, ¿verdad? En último término. O se lo pregunto de otra manera, en su gobierno, si fuera presidente, ¿cuál de estas reformas usted mantendría tal cual y cuál cambiaría completamente? Bueno, yo creo que, le acabo de decir, el estatuto de la profesión docente está concluido y en buena hora, ¿verdad? Ahora, claro, establece normas respecto de cómo se entra para llegar a ser profesor, cuáles son las exigencias, etcétera. Y está pensándose que los profesores que egresen van a tener una calidad distinta de los actuales, y eso va a ser muy importante. Pero ahora, aquí y ahora, los elementos que tenemos más importantes es qué va a pasar con el tema de las pensiones. Y las pensiones es un tema de primera prioridad. Y el tema, ¿cuál es? ¿Las pensiones? Sí, la gente exige pensiones dignas. Y la pensión básica solidaria era un 50%, poco más del 50% del ingreso mínimo. Ahora es un 36%. Entonces la gente siente que la pensión básica solidaria también ha quedado atrás. Pero, de nuevo, si usted quiere mejorar aquello, tiene que el país crecer. Ahora, claro, usted no puede comparar un país del año 2000, 8 o 9 mil dólares per cápita, con un país año 16 de 23.000. Es lo mismo que una dueña de casa sienta, ¿verdad?, que fue a ganar 400.000 pesos y 10 años después está ganando 1 millón. Lo que usted puede hacer con 1 millón es mucho más que lo que hacía con 400. Eso es lo mismo pasa con un país. Tiene mayores grados de libertad y lo que la ciudadanía quiere es asegurarse que de esa mejoría del país, de esa mejoría de la familia chilena, algo también cae. ¿Y cómo se crece en un 2016, en un 2017, cuando tenemos un cobre bajo? Bueno, se crece. Muchos argumentan también que estas reformas, ya sea la laboral o la otra, yo le voy a decir, frenan la economía. Bueno, yo le voy a decir ahí que me parece que hay temas muy concretos. El Fondo de Infraestructura le da para invertir 10.000 millones de dólares al año. Cuando más crecimos fue cuando usted invertía 3.5% del producto de Chile en infraestructura. Ahora estamos en 1,5. Con ese fondo usted da un gran salto. Un gran salto en trenes de cercanía, un gran salto en autopistas, un gran salto en fibra óptica, en que planteo que tiene que haber fibra óptica de alta velocidad, porque ahí se juega el destino de Chile en el siglo XXI. Ahí pasamos a estar en el mundo. Pero eso son una inversión grande, de 10 a 15 mil millones de dólares. Entonces, ese es un proyecto de un par de gobiernos, no de uno solo. Es un proyecto de 8 años. Pero ese es el mundo en que hay que vivir. Y por lo tanto, me parece a mí que eso es lo central. Piense usted que hoy día, si usted tiene internet, hay 100.000 estudiantes en el mundo que se están sacando una maestría o doctorado en Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Las dos universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y de las más prestigiosas del mundo. Esos 100.000 jóvenes nunca han pisado el campus, nunca han estado en la universidad. Están metidas en la red. Entonces, ¿y sabes cuánto? Ellos calculan cuántos alumnos van a ser en 10 años más. 1 millón. 1 millón de alumnos matriculados en cualquier lugar del mundo siguiendo cursos en las principales universidades. Esa sí que es cambio educacional, ¿no? Pero para eso tiene usted que estar en internet. Tiene que tener una destreza indispensable. Y bueno, y eso lo podemos dar. Entonces, mi preocupación es cómo colocamos a Chile en la frontera. Y esa es la frontera. Y ese tema hoy día no está en la discusión pública política. Por supuesto que no. Ese es su análisis, ¿no? No está. Y por ende, a su juicio, usted con la experiencia política que tiene, que fue presidente de la República, que fue ministro de Obras Públicas, que estuvo en la época, incluso cuando se retorna a la democracia como uno de los grandes líderes, ¿cómo va a pasar a la historia este gobierno? Que es un gobierno de la nueva mayoría, que es de su coalición. Yo le dejo a la historia eso, mire, yo estoy preocupado de mirar el futuro, los que tenemos ahora por delante. A ver, es tan difícil como la historia.
Lo único que tengo claro es que los presidentes deben gobernar sin pensar en la historia. Deben gobernar pensando cómo se mejoran las condiciones de vida, de justicia social de su gente. Y ya la historia juzgará, pero juzgarán otros. ¿Es proyectable la nueva mayoría con el Partido Comunista, tal como está hoy día la democracia cristiana y todos los componentes? Bueno, yo creo que, a ver, yo lo que diría es algo muy simple. Al comienzo se decía, ¿será posible el entendimiento socialistas y demócratas cristianos? Y fue posible, ¿verdad? Y hubo muchas discusiones con Patricio Aylwin y todas estas historias. Pero fíjese usted que al final terminamos todos ahí juntos en un gabinete. Y después se incorporó al Partido Comunista en este gobierno. Creo que ha sido un partido, a ver, pongámoslo así, ordenado respecto de otros, lo cual no es mucho decir porque hay desórdenes bastante severos en algunos casos. ¿Pero a usted le gusta la coalición como está? O sea, me gustaría que hubiera más orden en la coalición, comencemos por ahí. Pero me parece bien que esté incorporado el Partido Comunista, eso creo que ha sido positivo. Pero lo importante es una coalición ordenada. Ahora, alguien me podrá decir, sí, es que el que tiene que ordenar la coalición es el presidente. En un sistema presidencial como el nuestro, el presidente de la República es muchas cosas. Es jefe de Estado, es jefe de gobierno, líder de la coalición, y yo diría, y principal comunicador. O sea, un rol muy importante el presidente, cómo comunica, cómo explica las tareas que tiene que hacer en el país y por qué las está haciendo o por qué no las puede hacer cuando hay que decir que no se pudo. Yo me acuerdo que prometí 200.000 empleos el primer año y en el mes de septiembre me di cuenta que no llegaba y me fui a la televisión a explicar por qué no iba a llegar, pero me parece mejor adelantarme antes que me echen en cara. No cumplió, ¿verdad? Había una explicación, la caída del cobre que usted dijo al comenzar. Piensa que el cobre en esa época estaba a 60 centavos. O sea, ahora nos parece que está bajo porque está a $2. Bueno, pero eso son otras condiciones. Y políticamente, tomando en consideración justamente la nueva mayoría, el propio Partido Socialista, Insulza, por ejemplo, por un lado, Guillé por el otro, y un ministro del Interior que afirma que se debería definir un candidato en enero de este año. ¿Usted cree que el candidato de la coalición y del Partido Socialista en lo particular, o de la coalición en general, debería estar definido ya este verano, o cree que debería ser más adelante? No, yo creo que cuando antes se defina mejor, porque tenemos a un candidato que va corriendo solo por el otro lado. Porque una cosa es que diga que no se ha declarado candidato, pero todos sabemos que salió de la moneda para ser candidato. Entonces creo que ahí tenemos un tema importante. O sea, creo que es mejor. Lo planteé por lo demás cuando me invitaron a conversar al comité central del partido. Lo planteé. ¿Primarias? Bueno, están establecidas en la ley, o sea, no hay mucho que discutir ahí. Mire, lo peor es discutir procesos en una elección y no ideas. Por eso el sistema americano no deja de ser interesante. En el momento que le dicen, usted está afeitando y se dice, soy candidato, usted ya sabe cuál es el itinerario. Y por lo tanto sabe que la primera vez que se presente le van a empezar a preguntar temas sustantivos. Porque como sabe cuál es el itinerario, no hay discusión sobre el proceso. Y en Chile lo que todos hacemos es discutir proceso. ¿Y usted cree que el proceso le interesa a la gente? Evidentemente que el fondo es, ¿verdad?, efectivamente parte de lo que hoy día además es porque la política está en lo que está, pues, porque la gente percibe que discutimos cosas que nos interesan a unos pocos y no discutimos las cosas que hay que discutir y que les interesan a los muchos. Pero ¿cómo se conquista justamente eso? ¿Cómo se logra vencer eso cuando hay una abstención tan alta? ¿Sí? En Bueno, elección de municipales, al revés, pues. La abstención es alta porque dicen estos caballeros hablan de cosas que no me interesan, pues. Es al revés. Ponga usted temas sobre la mesa y pregúntele a la opinión pública. ¿Usted quiere mejorar las pensiones? Quiero mejorar. ¿Le parecen bien estas fórmulas? No sé. ¿Hay otras? Sí, están estas otras. Eligen estas y estas. Esa elección me gustaría, va a decir la persona. O sea, depende de mi voto. Este camino o este camino para mejorar pensiones. Eso es una definición. Sí, claro. ¿No? Mire usted, vengo acá de una reunión con el alcalde del mundo civil y se planteó el tema de la sequía. Bueno, está bien. ¿Quiere usted, se plantea algo de agua potable rural, ¿quiere usted que haya agua potable en el campo o no?
¿Tienen el derecho ellos a pedir agua potable o no? ¿O el agua potable solo para que vivan en la ciudad? Esas son las definiciones. ¿Quiere que eso lo resuelva el mercado o quiere que lo resolvamos ahora ya, el agua potable? Porque si el mercado, oiga, no en broma, ¿eh? Cada campesino tiene que poner $500,000, $1,000,000, $2,000,000 de pesos, una familia en el mundo rural. Ahora lo pone el Estado. Esa definición, ¿cómo le vería? ¿La pone usted o la pone el Estado? Por eso esos conversatorios que anda realizando por Chile, porque hoy día usted está más escuchando que planteando. Llegué acá y dije, perdón, yo acá no voy a hacer ningún cuento, yo quiero escuchar primero. Ayer en Osorno deben haber salido, no le exagero, 25 o 30 temas, pero me tomaron 2 horas, 1 hora y media. Ahora va a tener que ser más corto aquí porque tengo que tomar el avión. Sí, claro. Bueno, y para ir cerrando también, Ricardo, ¿qué sensación le deja? Usted ya lo he escuchado que no es muy amigo de las encuestas, pero son fotografías del momento. Usted coincidirá y esos son vitales para ir percibiendo el tema. No es que no sea amigo, yo soy muy amigo de las encuestas y las analizo con mucho cuidado. O sea, no es que no sea amigo porque... No. El resultado de la encuesta hay que tomarlo con respeto, punto. No es el oráculo, pero... Exactamente, pero y a propósito de esta última de Marc, que yo sé que se refirió, pero ¿qué sensación le deja cuando aparece Piñera con un 24%, Guillé con un 21%, que siendo 6 puntos respecto al mes anterior, y usted con un 7%? Que todos juntos sumamos 52. Claro, o sea, ¿y el resto qué? Abierto. Entonces... Ok, pero dentro de ese 52 usted aparece con un 7%, creciendo 2 puntos solamente, y Guillé crece 6, prácticamente lo que usted tiene. Me parece bien, querrá decir que tengo que hacer las cosas un poquito mejor. ¿Lo insta a eso? Sí, por supuesto. Obviamente. Obviamente que si uno está en esto es porque cree en un sistema democrático, ¿verdad? Si no, hagamos una encuesta y vámonos para casa. Pero lo único claro que alguien le podría decir, oiga, mire, las encuestas en Francia daban que el que llegó primero estaba tercero y el que estaba tercero llegó primero. Y estamos hablando de una elección que se hacía en 15 días más, en una semana más. Y nosotros estamos 1 año. No sé si parte le respondo. Sí, claro. Que tú. Y finalmente también usted hablaba adelante que Chile es un país que está envejeciendo. Las pensiones son una preocupación. Todos sabemos que nuestra situación va a cambiar de aquí a una década más. Evidentemente tenemos una esperanza de vida mayor. Pero también nuestro país está recibiendo muchos extranjeros. Acá en Puerto Montt hay extranjeros. Gente de Colombia, por ejemplo, que pasan bastante frío, pero acá están. Está llegando mucho haitiano. ¿Falta una política respecto a ese tema? ¿Va a ser un tema de discusión de esta campaña presidencial, cree usted? ¿Cuál es su planteamiento frente a una situación que pareciese que va a cambiar, digamos? Este es un planteamiento que he hecho en muchos foros internacionales. Quiero aplicarlo en Chile ahora. El tema migratorio no es un tema de política doméstica, que lo deba resolver cada país individualmente. El ser humano, desde que llegó al planeta Tierra, hace ya muchos miles de años, ha migrado siempre. Como me decía el amigo Carlos Fuentes, que en paz descanse, ese gran novelista. Sí, mexicano. En Latinoamérica migrantes somos todos. Unos migraron hace 30.000 años o 20.000 años, pasaron por el estrecho de Bering y llegaron a América del Asia. Ahora últimamente otros dicen que llegaron por el sur y de ahí entonces lo que se ha encontrado acá cerca en Puerto Montt, ¿verdad? Monteverde. Claro. Entonces, todos migrantes, ok. Después llegaron los españolitos con Cristóbal Colón, ¿verdad? Después llegaron los afroamericanos, la esclavitud. A Chile poco por el clima, pero llegaron. Entonces... Y porque se liberaron también, ahí fueron de los primeros países que liberó a los esclavos. Bueno, por supuesto, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que en tanto Chile esté creciendo más que otros países, en tanto el ingreso que usted gana en Chile, bajo como es para los chilenos, ellos dicen, si ahorro el 10, el 15% y lo mando a mi casa, con ese ingreso que mando a mi casa, mi familia llega a fin de mes. Cuando ocurre eso, la migración es inevitable. Porque la diferencia es tan grande que insta al que tiene más empuje, al que tiene más empeño, al que se atreve. Por definición, el que migra es alguien que se atreve. Entonces, no es para llegar y decir los mando a todos de vuelta. Allí hay
en ese país cuya gente está saliendo porque no hay buenas condiciones, salen los más osados. Sale el que se atreve, sabe el que sabe emprender, el que dice, no, yo me voy a abrir paso en este otro país. Hay una selección entre los que llegan acá. Entonces, ¿y por qué digo que es un tema de política exterior, de política internacional, de acuerdos internacionales? Porque sabía que iba a llegar un momento que iba a haber una migración sur-sur. Hasta ahora, cuando Estados Unidos dice, voy a hacer esto, política doméstica. Obama tuvo la cualidad que por primera vez aceptó en una reunión de las Américas discutir el tema migratorio como un tema de decir, mire señor, yo tengo que mandarlos a su país porque en su país pagan mejor que yo en mi país. Ahora, si usted quiere evitar esto, dígame cómo hago para que se quede en mi país. ¿Me puede dar una mano? O sea, tiene que haber una forma más colectiva de abordar. Así es. Y creo entonces que Chile lo que debiera primero que nada discutir es, queremos discutir el tema en serio. A nivel internacional primero, pero ¿no debería mejorarse la legislación que es de los años 70 en Chile y que permite ingresar a cualquiera como totalmente de acuerdo. turista? Porque aquí entonces creo que es muy importante una legislación que se modernice, que da cuenta de esto, pero también se hace cargo de que si a Chile le está yendo muy bien, económicamente hablando, los migrantes van a llegar. Mire, escuchen lo que dicen. Acá tengo salud, fíjese. Claro, el chileno la ve y dice, me está compitiendo por mi salud. Mire usted que estoy haciendo la cola a las 5 de la mañana para conseguir un número. Entonces, es complejo el tema, sin duda alguna. Pero que hay que abordar el tema con modernidad y no debemos olvidar también de ser solidarios. Y a ratos, claro, yo sé, uno se pone un poquito egoísta y no quiere que a todos lleguen aquí a disfrutar de lo que en Chile hemos conseguido. Pero nos tiene que hacer meditar por qué vienen de otros lados. Bien, pues nosotros le queremos agradecer que haya estado con nosotros como parte de esta conversación que usted mismo está realizando por las regiones del país a propósito de su candidatura a la presidencia de la República. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su invitación. Ricardo Lagos, más que presentarlo, despedirlo, y usted bien conoce quién fue presidente de nuestro país durante 6 años, porque los presidentes tenían precisamente un periodo de 6 años, entre el 2000 y el 2006. Junto a él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia, El Pulso de la Región, aquí en Vértice TV. Hasta pronto.